No escucho las Biblias que están, ya están ahí, muy bien. Dice así, ¿están ahí? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. El 11, léanlo conmigo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, el enemigo está siempre maquinando. Es una máquina, es lo que está diciendo aquí, una máquina de maquinación, más bien de ataques, que está maquinando siempre cómo él nos puede atacar, cómo él nos puede vencer. Y debemos, hermanos, no darle ventaja al enemigo. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Dios? Pues le dio ventaja en el capítulo anterior, le dio ventaja al enemigo y les ganaron, hablando físicamente, pero hablando espiritualmente. La batalla de nosotros todos los creyentes es una batalla espiritual, ya lo sabemos eso, el pueblo de Dios. Pero para que nosotros tengamos victoria, tenemos que dejarnos moldear por Dios. El tema del mensaje en esta tarde es lo que logra la adoración a Dios. Lo que logra la adoración a Dios. Lo vamos a ver en esta noche, lo que logra. Mira, cuando Dios, hermanos, hacemos lo que Él nos manda, el enemigo no va a tener lugar puede atacarnos, pero no podrá vencernos jamás. Si nosotros le permitimos a Él acompañarnos en lo que Él nos va guiando y nos dejamos guiar, Él nos va a capacitar, nos va a preparar para la batalla. Josué no solo actuó en lo natural, ¿sabían? Sino Josué, cuando Dios le habló a Josué, él se dejaba transformar por Dios. Para que Dios pueda actuar en lo supernatural, nosotros debemos dejarnos transformar en lo espiritual. Lo voy a repetir. Para que Dios pueda actuar en lo supernatural, debemos dejarnos, y esto es para mí, como dice el hermano Gilberto, transformar en lo espiritual. Porque son tantas las batallas, las luchas. Hay batallas fuertes que estamos atravesando en este mismo día nosotros. Estamos enfrentando en estos tiempos batallas, cantidad de ataques espirituales que hay veces que el enemigo los hace tan susceptibles que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Mira, el enemigo trata de atacarnos sin darnos cuenta, con desánimo, con temor, que ya lo vimos la semana pasada, para que nosotros no continuemos hacia adelante, con descontentamiento, con envidia, con división, con pleitos, con celos, con enojos. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios: ni deis lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque le damos lugar a un pensamiento y viene otro pensamiento y nos hace enojar. Es lo que me pasa a mí en estos tiempos. La situación que yo estoy atravesando, que solamente una familia la conoce por lo que estamos atravesando, sabe que yo en lo natural, el hombre natural que soy, el enojo me toma y uno se descontrola y se quiere salir de casillas. ¿Quién hace todo eso? El enemigo. El enemigo. Y si no estamos pendientes, si no estamos espiritualmente preparados en ayuno y oración, pues vamos a caer en su trampa. Como dice el hermano Sandro, que no pudo llegar aquí. ¿Tú sabes quién es? Me dice siempre, cuando le pasan cosas y le suceden a uno. Está hoy por venir a la casa de Dios y se rompe cualquier cosa y el enemigo nos pone: no, ya no vayas, porque mira, tienes que atender esto, aunque es una emergencia y lo tenemos que atender. Pero el enemigo va a hacer cantidad de cosas para que nosotros nos perdamos la bendición, para que nosotros no recibamos la bendición. Y es lo que estaba tratando de hacer con el pueblo de Israel. Lo estaba tratando, venciendo, y ellos cayeron en unos días antes de llegar hasta esta etapa. Ellos habían caído en la trampa del enemigo y habían perdido, habían huido. Pero ahora Dios les da las instrucciones y les dicen: vayan. Todo el capítulo 8 no lo vamos a leer porque es largo, pero le voy a decir el resumen. Dios le dice a Josué: vayan, ahora yo les he entregado a este pueblo, a su rey y a todos ellos, ya los he entregado, pero ustedes tienen que prepararse para la batalla.
Dios ya se lo había entregado. Ellos tenían que ir, sí o no, iglesia. Sí tenían que ir. ¿Se habían preparado ellos, sí o no? Sí, se habían preparado. Eran soldados, eran guerreros. Mira, ve conmigo más adelante allí, el versículo 9. Entonces Josué los envió a ellos y se fueron a la emboscada. Dios les dijo: ahora van a preparar diferente, van a ser más listos que el enemigo. Y hay veces que hay que hacerle así, hermanos, ser más listos. Dios nos ha dado esa sabiduría de parte de Él, que hay que ser más listos que el enemigo, porque el enemigo es astuto, pero Dios nos da la sabiduría para ser más listos. Cuando nos trate de hacer caer, nosotros vamos a caer en su trampa. Cuando nos trate de enojar, de hacer enojar, para que nosotros rompamos la comunión con Dios, no vamos a caer en su trampa. Y ahí les dice: van a hacer una trampa, una emboscada, para que el enemigo caiga. Y se pusieron entre Betel, ahí, al occidente de ahí, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. El 10 dice: levantándose Josué muy de mañana, pasó revista, la lista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ahí. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ahí, y el valle estaba entre él y Ahí. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ahí, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Él hace una estrategia, hace una emboscada contra el pueblo y les dice: mira, Dios les dijo que hicieran esto. No fue una estrategia militar. Mira, hermanos, para vencer las trampas, las emboscadas que el enemigo quiere traer a nuestras vidas, tenemos que depender de Dios. Josué no dependía solamente de su conocimiento. Para poder tener la victoria en las trampas que el enemigo nos trae, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que acercarnos a Él. Y somos, hermanos, tú y yo somos soldados de Cristo. Deberíamos de ser soldados intercesores, porque es la única manera, y me estoy adelantando al mensaje, que Dios nos prepara para la batalla. Ve conmigo ahora al Salmo 138. Ya está tomando color el mensaje. El Salmo 138. Mira lo que Dios nos dice en su palabra. Algunos lo conocen de memoria, otros no, por eso les digo que van al Salmo 138. Y ahí está, dice el del versículo 3. Sí, el versículo 3 están ahí. Dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y este es un himno que cantamos y dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído de los dichos de tu boca. ¿Y qué dice? Y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Tremendo lo que Dios nos vuelve a recordar aquí. Sabía que Dios nos envía y Dios nos fortalece. Él nos da la fortaleza para nosotros poder lograr la batalla. Y mira, hermanos, son tantas las batallas que Dios quiere que nosotros ganemos, que nos da la victoria, pero tenemos que hacer nuestra parte. El pueblo de Israel tuvo que hacer su parte. Dios les había dado, ya les había entregado todo, pero ellos tenían que hacer su parte. ¿Cómo olvidar esto? A veces se nos olvida, somos olvidadizos. Yo en ustedes, Dios les estaba diciendo: lo que va a llevar a ganar la victoria sobre el enemigo es que no son ustedes, yo en ustedes. Es Jehová de los ejércitos en nosotros. Eso es lo que nos va a hacer ayudar a vencer las pruebas, las trampas, las emboscadas y todos los ataques del enemigo que trae todos los días a nuestra vida. ¿Sabía que todos nosotros aquí, hermanos, somos atacados aquí en la mente? Donde el enemigo nos dice: no, ya para qué sigues adelante, para qué vas a la casa de Dios, para qué haces esto, para qué seguir luchando si ya estás vencido, ya te he vencido. Y son mentiras del enemigo. Mira, tal como la actitud de confianza que el pueblo aquí toma para llevar, ellos tenían que tener varias actitudes, y una de esas es la actitud de batalla. Ve, ahora regresa conmigo a Josué,
8:26. ¿Por qué lo estamos usando tanto la palabra de Dios? Porque quiero dejarte saber que esto es lo que Dios dice en su palabra. Dice el versículo 26, ya después de que ellos fueron, Dios les dio la batalla, tenían que tener una actitud de esfuerzo. Mira el versículo 26 lo que dice: porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí, todos los enemigos, a todos. Él no cesó, hermanos, hubo un esfuerzo. Él se tomó fuerza, pero tuvo que prepararlo Dios para llegar hasta esta batalla, para poder vencer al enemigo. Ellos vencieron todo. ¿Fue Josué el que venció el ejército? Fue Dios en ellos. Y Él fue el que le dio la fuerza para que tuviera la lanza extendida para vencer, para pelear contra todo enemigo que venía. Y eso es lo que, ¿saben cuál es nuestra arma, hermanos? Aparte de la oración, es la espada de doble filo, la palabra de Dios. Cuando vengan ataques a nuestras mentes, mentiras del enemigo, temores a nuestra mente, tenemos que inmediatamente hacer uso de la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestras vidas, y decirle al enemigo: escrito está, como el Señor Jesucristo lo hizo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda, ¿qué dice la Biblia? Palabra que sale ¿de dónde? De la fuente, de la boca de Dios. Así es de que ellos necesitaban ir en una actitud de esfuerzo y en una actitud de batalla. Dios, escucha esto, no anda con aquellos que están en una actitud de temor. Dios, hermanos, quiere que nosotros seamos valientes, esforzados, como le dijo a Gedeón. Mientras tanto, nosotros debemos prepararnos. ¿Qué hace esto para lograr esto? Y aquí está el mensaje. Hay que tener no solamente una actitud de esfuerzo, una actitud valiente, pero tiene que haber una actitud de adoración. Ahora sí ve, este es el mensaje. Josué 8:30, el versículo 30. ¿Están ahí? Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal. Tiene una actitud, hermanos, que después de que Dios les dio la victoria, ellos hacen algo que Dios, hermanos, se place, está contento con el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos vienen y adoran a Dios. ¿Quién fue el que les ayudó, les dio la fuerza para poder vencer al enemigo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dios. Ahora ellos regresan y ahora se postran, hacen un altar, preparan el altar y están ahí en el tiempo de Dios, en el pueblo de Dios. Están ahí agradeciendo a Dios por la batalla. Estaban con una actitud de agradecimiento a Dios. La verdad que muchos de nosotros descuidamos esto. Hay veces descuidamos el altar de Dios. ¿Cómo está el altar de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo queremos vencer los ataques del enemigo? ¿Cómo queremos vencer las pruebas? ¿Cómo queremos vencer las batallas si hemos descuidado el altar de Jehová? Hemos descuidado nuestras familias, nuestro devocional ya no es el mismo. No tenemos devocional en nuestra casa. Lo primero es que el enemigo nos trae y nos ataca con tanto afán en nuestras vidas, que descuidamos eso, descuidamos la lectura, descuidamos la lectura bíblica, descuidamos la oración, descuidamos todo lo que nos alimenta, nos fortalece para poder estar listos para el tiempo de la lucha, el tiempo de la batalla. ¿Qué es lo que lo vamos a lograr en nuestras fuerzas? No, pero hay veces que por tanta afán que tenemos en el día, descuidamos y lo dejamos para el último, cuando debería ser lo primero en nuestra vida, cuando debería ser lo primordial en nuestra vida, cuando debería de ser que nosotros estamos ahí. Qué bendición es los estudios bíblicos, pues como yo decía en otro mensaje. ¿Cuántos les gusta estudiar la Biblia? ¿Cuántos les gustan los estudios bíblicos? Son de gran bendición. Pero más que eso, Dios desea que su pueblo, que sus hijos le busquen a Él, le busquemos a Él. Al comenzar el día le pedimos a Él ayuda, porque en nuestras fuerzas no podemos. Son tantos los ataques, hermanos, día a día, que cuando a veces menos pensamos viene otro ataque, y cuando menos pensamos viene otro ataque a nuestras vidas, y viene otro que no ni esperábamos. Puede ser la salud, puede ser
el temor, puede ser el desánimo, puede ser la fatiga espiritual, fatiga física. Aún en eso es cuando estamos más, hermanos, cuando uno se siente así cansado, el enemigo y cualquier descuido es cuando ataca más nuestras mentes, cuando ataca más nuestra mente. Quien controla nuestra mente, controla nuestra vida. No podemos dejar que el enemigo se apropie o el temor se apropie de nuestra vida, porque el temor va a controlar nuestra vida. No podemos dejar que el enojo controle nuestra vida, porque si no vamos a actuar con ese enojo en todo lo que hacemos. Y Dios no se place de eso. Entonces no tenemos, lo primero que ellos dijeron, no debemos descuidar el altar de Dios. Ve el versículo 31. Como Moisés, siervo de Jehová, les había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Tenía que ser unas piedras grandes, sobre aquellas eran limpias, que nadie había hecho algo con ellas. Debía ser algo apartado. Hasta las piedras de donde se ofrecía altar, sacrificio a Dios, tenían que ser apartadas. No había de haber tenido nada sobre ellas. Aún las piedras que se usaban para el altar. Y hoy en estos tiempos descuidamos, pensamos que cualquier cosa que viene hablando del altar de Dios, que es este altar, que podemos servir a Dios como nosotros queremos, a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Ellos tenían que haber apartado estas piedras, artefactos que la mayoría de alguna gente dijera, pero ¿qué tiene que ver las piedras que se van a usar? Aún eso, las piedras tenían que ser apartadas para Dios. Porque es que a veces nosotros requerimos en el altar que sea de tal manera, porque Dios así lo requiere. No es el hombre, es Dios. Ellos podrían haber traído piedras, como se recuerdan cuando cruzaron el Jordán y hicieron un altar de piedras, para no descuidar, para no olvidarse que, hermanos, es en el altar de Dios que Dios obra, que Dios trae el fuego de Dios ahí. Y ellos vieron algo que el pueblo de Dios en estos tiempos necesitamos hacer: cuidar el altar. No solamente este altar, pero cuida tu vida. Hablando de altar, es una vida, hermanos. Cada vida aquí presente, tú eres un altar hacia Dios. Porque dice la Biblia que Él nos ha hecho a nosotros, nos ha creado para traer gloria a Él, para que la gloria de Dios sea conocida en todo el mundo. Pero hay veces que este altar, que nosotros somos, hermanos, dice que este es el templo de Dios. Y Dios habita en nosotros. Entonces aquí es un templo. Hay veces que la gente se preocupa por lo demás, pero primeramente yo tengo que preocuparme por este altar, por mi vida. Deja a los demás, que Dios va a traer, Dios va a hacer, Dios va a obrar en los demás, en el altar de otros, en la vida de otros. Pero Dios quiere que le permitamos a Él primeramente que Él obre en nuestras vidas, que nos dejemos moldear nuestro carácter. Josué, hermanos, era un hombre valiente. Yo lo quiero ver como un hombre fuerte, físicamente valiente, que él decía, no, yo puedo con esto. Pero no, Dios le dijo, tienes que dejarte moldear y hacer como yo te estoy mandando que vayas a hacer. Por eso es importante que ellos, dice la palabra de Dios en el versículo 8 que ya leímos, que ellos hicieron tal y como Dios les había mandado. Y es así en nuestra vida, hermano. Es así en nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice que hagamos. Sacar todo lo que no le agrada a Dios. Ve conmigo rápidamente al libro de Efesios. Está en el Nuevo Testamento, para que no den tanta vuelta. Muy bien. Y el capítulo 4, ahí dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo, ¿qué dice? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es. Y renovaos en el espíritu de vuestra. ¿Dónde vienen los ataques, hermano? En la mente. Por eso hay que poner la palabra de Dios. Hay que dejar que el Espíritu Santo de Dios obre y saque todo eso. Y dice el 24: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo es toda la verdad. Cristo es la verdad. Y por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí el 26, todos leanlo conmigo, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El 29, léalo conmigo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros damos lugar al enemigo, es que trae a nuestra mente palabras que no deberían traer, y las trae y las hablamos, y hay veces que nosotros mismos nos derrumbamos, nos desanimamos por nuestra propia mente, que estamos obedeciendo la voz del enemigo. Pero qué bendiciones cuando el Espíritu Santo nos trae palabras de vida, y esas nos edifican, nos dan aliento. Sí, nos sentimos mal, nos sentimos que estamos casi en la lona, en el piso, pero cuando decimos esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos da nueva fuerza y nos podemos levantar y seguimos adelante. Así es que tenemos que tener cuidado lo que decimos a nuestra vida, cómo lo hablamos, qué es lo que nos hablamos nosotros mismos. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un tremendo poder. El poder está en este miembro, en la lengua, que tenemos ahí, la lengua que Dios nos ha dado para dar vida. Tenemos poder para dar vida, para levantar, para edificar, pero también para matar. La lengua, con la lengua tenemos, Dios nos ha dado ese poder, y hermanos, no lo usamos. Hay veces que lo usamos mal, lo usamos. El enemigo, dice la palabra de Dios en Santiago, no vayan allí por causa del tiempo, que el enemigo se apodera, hay veces, aún de la lengua de los creyentes, porque dice que así como la fuente, hay fuentes dulces y fuentes amargas. También dice que la lengua, con esa bendecimos a Dios y maldecimos al hombre que fue creado a la imagen de Dios. Y dice que la lengua, el enemigo la quiere incendiar con fuego del infierno para desanimarnos, para atacarnos los unos a los otros, para no ser de edificación los unos a los otros. ¿Qué es lo que primero hablamos? ¿Cómo les hablamos? ¿Qué nos hablamos a nuestra vida? ¿Qué hablamos a los demás? En vez de hacerlo, mira, hermanos, cuando oras es algo muy poderoso. Cuando oramos tenemos que decirlo. Hay veces que cuando yo me encuentro solo en casa y no está nadie, yo tengo que orar en voz alta para que el enemigo, lo que quiera escuchar allí, salga de ahí. Porque siempre el enemigo quiere, gracias a Dios que, hermanos, al creyente el enemigo no nos puede poseer, pero sí puede influenciar nuestra mente si le permitimos. Por eso dice: ni deis lugar al diablo. Hay veces que no tenemos que ir a enfrentar la batalla. ¿Sabe por qué ya estamos derrotados antes de enfrentar la batalla? Porque nosotros mismos nos hemos derrotado. Nosotros mismos nos hemos hablado palabras que nos desaniman. ¿Cuántos de ustedes han venido tan animados a la casa de Dios y hay un hermano, una hermana que te dice: y hasta ahora llega? ¿Y qué les había pasado? Eso, en vez de animar, desanima. En vez de decirle: qué bendición verle en este día. Es una bendición verle. Eso es lo que yo digo siempre a los hermanos y hermanas, y yo digo: qué bendición verle en este día. Qué bendición verle en este día. Es una bendición verles a ustedes en esta tarde. Qué bendición es verles en este día a cada uno de ustedes. Es una gran bendición verles a cada uno de ustedes en esta tarde. ¿Saben por qué? Porque eso anima. Eso anima. Eso anima en esta tarde. Qué bendición ver un miércoles donde está la asistencia mucho mejor que otros miércoles. Es una bendición, es un ánimo. Eso anima. Eso trae pero ¿qué quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere que nos perdamos esas bendiciones. Y cuando vienen solamente algunos cuantos, el culto ¿sabe cuál es el que la tendencia mayor, mejor en las iglesias? Son los domingos por la mañana. Porque es culto de predicación, y qué bendición por eso. No nos estamos quejando, gracias a Dios por eso. Pero los cultos de oración es donde vienen en la minoría. ¿Dónde está el poder, hermanos? Si me estoy adelantando aquí, en la oración.
en la oración, es donde Dios obra en gran manera. Ve, hermanos, conmigo y después, bueno, antes de yo darles otro pasaje, terminemos esta lectura, que solamente son dos textos más, y dice el versículo 30 de Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuántas veces yo no he entristecido al Espíritu Santo de Dios por las palabras que yo mismo me digo, por los pensamientos que el enemigo trae a mi mente, y lo entristezco y yo me siento tan mal? ¿Cuántos le ha pasado eso? No levanten su mano. Y nos sentimos tan mal. ¿Por qué? Porque hemos entristecido al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que está ahí. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios, hermanos, es gozo, es amor, es paz, es todo lo que Dios nos ha dado en él, pero nosotros lo entristecemos, lo ahogamos con tantos pensamientos que el enemigo nos trae a nuestra mente. Y no contristéis. No es una sugerencia, es una orden que Dios nos da. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Tú y yo tenemos una marca del Espíritu Santo de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos sido sellados. Por eso el enemigo nos odia tanto. Por eso ustedes saben que hoy más que nunca odian a los cristianos más que otro día. Cuando yo voy por la calle y ellos ven que yo traigo una camisa con un texto bíblico, o que traigo el logo de la iglesia, y especialmente la gente que no quieren la iglesia, voy a generalizar para no que nadie se sienta y para que Dios obre más, y ellos inmediatamente se me quedan viendo. Y aquellos que no están de acuerdo porque ya saben que uno es creyente, el enemigo sabe también quién es creyente, y entonces a uno le quieren hacer la vida imposible. ¿Cuántos lo maltratan? En vez de que dice, pero yo soy hijo de Dios. En el mundo, dice, a mismo el Señor Jesucristo lo maltrataron, a él lo ofendieron, a él mismo lo abofetearon, a él mismo le hicieron cantidad de cosas que nosotros no esperamos. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos protege. Que, hermanos, el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros de una manera especial, que no enemigo puede, sí puede influenciarnos, pero no demonio puede, ningún demonio puede poseernos, porque somos propiedad. Tú y yo somos propiedad de Cristo. ¿Cuántos han visto que anuncias que dicen, y ya todo ha sido pobre de los chinos, ¿no? Porque dicen made in China. Todas las cosas que venden ahora espero que nadie sea un chinito aquí, un asiático, han contribuido a que la economía baje un poco en los países, porque todo viene de China ya, y está pues haciendo un mal a la economía. Hace un mal, aunque ellos para su economía está muy buena, pero para la economía de otros países no es tan buena. Pero tú y yo, hermanos, no somos made in China, no somos hechos en China, somos propiedad made in Christ. Made in Christ, hechos por Cristo. Somos, la Biblia lo dice. ¿Dónde lo está sacando, hermanos? La Biblia dice, somos hechura suya, preparados para Dios, para buenas obras. Ya Dios nos ha creado, somos hechos en Cristo, y no importa que los demonios estén contra nosotros. Mira, hermanos, te invito a la próxima palabra en 1 Timoteo 3:14. 1 Timoteo 3:14, que dice el hermano Gilberto, que decimos los domingos por la mañana. Él lo dice el 15, pero yo lo digo desde el 14. Vayan ahí, estamos cerca. ¿Están ahí? Si no, está proyectado ahí en la pantalla para que lo puedan ver. 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo, que dice, la esperanza de ir pronto a verte, para que, si todos díganlo conmigo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La mentira, hermanos, todos los demonios que están en contra, porque son demonios. ¿Saben cuánta gente satánica está ayunando para que las iglesias sean cerradas?
para que los pastores caigamos. O cuando un pastor cae en pecado, no es excusa, no es excusa. Es que nosotros no hemos orado, no hemos estado preparados para la batalla, hablando personalmente, y la iglesia tampoco ha orado por ellos. Por eso es importante orar por los pastores. Ayer, mientras visitaba una familia cercana que se congregan al lado de Inglés, me decían, es verdad, nosotros no oramos tanto por los pastores cuando ellos tienen más ataque que cualquier otra persona, porque todas las armas del ejército del enemigo están apuntando contra nosotros, contra mi familia, contra mis hijas, contra mi persona, contra todo el ministerio. Porque si sabe que cae el líder, el siervo de Dios, la iglesia es dispersada. Y algunos el enemigo todavía los meter. Se recuerdan que el pastor nos predicaba eso, y mira cómo predicaba. Díganme si no trabaja así el enemigo. Sean honestos, hermanos, sean honestos. Y mira qué santo se la pedía, y mira qué exigente era. Pero no era él, era Dios en él. Pero cuando nos descuidamos, el enemigo nos ataca. Yo, hermanos, me da un pesar en vez de burlarnos cuando cayó Jimmy Swaggart. ¿Cuántos han escuchado ese predicador, Jimmy Swaggart? Los que han vivido aquí en Estados Unidos, aunque él no era de una denominación nuestra, pero era un tremendo predicador, Jimmy Swaggart. Y él cayó en pecado, y algunos se burlaban, creyentes de él. Y en vez de burlarnos, tenemos que nosotros, ¿qué, hermanos? Orar por ellos. Orar por ellos, no se burlen, porque están participando con el enemigo. Eso es lo que está haciendo el enemigo. Se está burlando de todos aquellos que, las iglesias que se cerraron en la pandemia, él se burlaba. Pero gloria a Dios, hermanos, que no se paró esta iglesia, columna y baluarte de la verdad. Estuvimos aquí en toda la pandemia, para honra y gloria del Señor. Cuatro siervos conmigo, que me acompañaron en todos. No se dejó de predicar un día. Ellos llegaban, reunían, otra vez vinieron por el drive-thru algunos hermanos, y les saludamos ahí, les dimos palabra de Dios, rápido se fueron, regresamos aquí y seguimos predicando la palabra de Dios. Es por la gracia de Dios, porque nos fortaleció durante la pandemia. Y no se cerró, pero el enemigo estaba feliz de cerrando. Mira, en otros países el enemigo está persiguiendo. ¿Cuántos cristianos no han sido perseguidos? ¿Cuántos cristianos no han sido pastores en estos tiempos? En México, el sur de México, allá por Chiapas, han atrapado, han secuestrado, han quemado las casas de los pastores. En este mes pasado, en febrero. No creas que es de hace tiempo, es ahora. Porque el enemigo no está contento con nosotros. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, que tenemos la iglesia, que tenemos a Cristo, y que dice: las puertas del Hades, en Mateo, no prevalecerán en contra de la iglesia. Pero esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe qué, hermanos? Hay iglesias que el enemigo se ha infiltrado a través de doctrinas de demonios, que están predicando otro evangelio, que están predicando mentira. ¿Qué pasa? Y hablaba yo con el hermano José el día de ayer. ¿Qué pasa? Hablábamos cuando tú tienes un galón de agua, un galón de leche, galones de café no tienen, sino tienen tacitas de café cubano o café, cualquier café, y le pones una gota de cualquier arsénico, cualquier veneno. ¿Qué va a pasar? Toda la cafetería, todo el café, toda el agua, toda la leche se va a envenenar. Y el enemigo ha usado hasta iglesias así, donde han infiltrado falsos predicadores, que infiltran, que predican, que Cristo sí predican, pero ahí le han infiltrado algo de mentira, que no se da cuenta la gente. Y ahí se lo van repitiendo hasta que ellos suenan: ay, qué bien que me hablan aquí. No, aquí no predican tan fuerte como en otras iglesias, no predican en contra del pecado. Y se va infiltrando. ¿Cuántas iglesias ya no hay? Detrás de un púlpito que debe ser sagrado, hay lesbianas predicando, homosexuales detrás del púlpito predicando, y la gente lo acepta. No tenemos nada en contra de eso, hermanos. Nosotros no tenemos nada en contra de los homosexuales. Dios los ama a ellos, pero sí el pecado lo aborrece. Y si estamos en contra del pecado, ¿qué es la Biblia? La verdad. ¿Qué es Cristo? La verdad. Y le vamos a decir la verdad, le guste a quien le guste.
porque es la verdad. Y es columna y baluarte de la verdad. Oh, hermanos, hoy en día la iglesia está siendo atacada, la familia está siendo atacada por todas partes por el enemigo, destruyendo a la familia. Está programas de televisión, yo sé que no los ven ustedes, pero está la familia moderna, ¿ah? Modern Family, que allí anuncian que dos hombres son de una familia y tienen hijos. Están destruyendo. ¿Qué fue lo que instituyó Dios? ¿Qué fue la primera institución que Dios instituyó? La familia. Y es lo que el enemigo quiere destruir, la familia en estos tiempos. Oh, qué bendición, hermanos, que tenemos un Dios vivo, columna y baluarte, que la verdad nos protege de la mentira. Y mientras haya aquí vida, y mientras haya puerta y luz eléctrica, o aunque no haya luz eléctrica, mira, hay veces que aquí se fue la luz un domingo. ¿Cuántos se recuerdan que se fue la luz un domingo por la tarde? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Hace como 3 años se fue la luz. ¿Y qué hicimos? Nos salimos allá al frente, donde había luz natural del sol todavía, y continuamos predicando la verdad. Así es de que no nos debe detener nada para predicar la verdad, hermano. ¿Y sabes lo que quiere hacer el enemigo? Hacer callar nuestra boca, especialmente a los predicadores, especialmente de los líderes de la iglesia. He escuchado un mensaje el otro día con un hermano que me estaba compartiendo un mensaje en Inglaterra, de un predicador que se paró por la verdad. Está siendo muy atacado en Inglaterra en estos tiempos, la iglesia en especial, y lo sacaron de la iglesia porque predicó en contra de la mentira, en contra de los ataques del enemigo, en contra de la sociedad que está atacando a la familia, en contra del pecado, y lo han sacado. ¿Por qué? Porque el mundo, la sociedad, el enemigo está manejando. El príncipe de estos aires es el enemigo. Pero gracias a Dios que tenemos un ejército, hermanos, tenemos al Dios viviente. No se nos olvide al Dios viviente. Y regresando al mensaje, ahí cerramos. Dice, ¿sabe, hermanos? Otra arma en contra del enemigo es el altar que hagamos, el altar en nuestra familia, la palabra de Dios, la oración. Una arma poderosa que Dios nos ha dado, que muchos de nosotros somos negligentes de ella, es la oración. Mateo 21:13, Jesucristo les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si nos vamos a parar por lo correcto, el Señor Jesucristo llegó a la casa de oración, al templo, y vio que había, ustedes conocen el contexto del pasaje, vio que vendían, vio que estaban escambiando, que haciendo de todo un poco, y él mismo llegó y volteó los cambistas, las mesas de los que estaban negociando en la casa, y él les dijo, se paró, hizo un azote y sacó a todos los que estaban, los vendedores de ahí, y les dijo: mi casa será llamada casa de oración. Hermanos, no descuidemos la oración, los cultos de oración son los más importantes. Es la arma más importante que necesitamos más que nunca. La iglesia necesita la oración, la familia necesita la oración, los hijos, mis hijas necesitan la oración, sus hijos necesitan la oración. La iglesia, cada ministerio, su pastor necesita la oración suya. Todos necesitamos la oración de los unos y los otros. Necesitamos la oración. Necesitamos, iglesia, llegar una vez más al punto de que los cultos de oración deben de ser los más concurridos, y gloria a Dios porque en esta tarde han sido el culto de oración más concurrido en la historia del 2023. Deben de ser los cultos de oración los más concurridos, porque ahí está el poder, ahí es donde Dios obra en una manera especial, en los cultos de oración. Ellos tuvieron un avivamiento, y cierro con esto. Cuando ellos llegaron a este punto de que Dios les había dado victoria, ellos prepararon el altar de Dios, ofrecieron holocaustos, ofrecieron ofrendas de paz. ¿Y qué más damos cuando venimos al altar? Damos de nuestro tiempo. Yo sé que ustedes podían estar haciendo algo más allá afuera, pero lograron y ofrecieron a Dios lo mejor, su tiempo. Tiempo es precioso, hermano. El tiempo es precioso.
No dejes que el enemigo te ponga en tu mente que un culto no es importante, especialmente el de oración, especialmente cuando venimos a la casa de Dios a orar. Es el más importante. Y el enemigo nos va a poner, no, y no es tanto, como no van muchos y eso, no, descuida, te sientes, a lo mejor quédate aquí este día. Mejor, ¿cuántos hemos escuchado esa voz? Mejor quédate ahí tranquilo. Mira cómo te duele el talón de Aquiles en este día. Mira, ni lo puedes apoyar tanto. Y mira con ese dolor. Así como ven, tengo un poco de dolor. No me hago la víctima, hermanos. Gracias a Dios porque Dios nos da la fuerza. Pero te podías quedar. Son ataques que no detectamos. Hay veces que el enemigo está trayendo. Y cada día nos ponemos más débiles. El enemigo quiere poner la casa, la familia, la iglesia más débil y más débil. Las iglesias se debilitaron en la pandemia. Se debilitaron todo el mundo. Pero gracias a Dios que, hermanos, la iglesia que somos tú y yo, nos seguimos fortaleciendo, nutriendo en él. Y ellos lo primero que hicieron es ofrecer a Dios todo lo que ellos tenían. Ofrendas de paz. Toda la familia. Y lo más poderoso, hermanos, aparte del arma poderosa que Dios nos ha dado contra los ataques del enemigo, es la palabra de Dios. Cierro con esto, ve conmigo allí mismo Josué 8, 33. Bueno, el 32 también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la palabra de Dios. En ese entonces solamente tenían los mandamientos que Dios le había dado de ley a Moisés. Y dice que también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Ellos fueron testigos. Y dice, ¿qué dice? Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca. Estaban en el altar del arca del pacto, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerazim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó unas cuantas, porque estaban cansados, ya se querían ir a la casa y dijeron, ese libro de la ley lo voy a leer todo. Dice que todo el libro de la ley que estaban ahí lo leyó, dio lectura a todo el pueblo, y los ancianos estaban ahí, los oficiales estaban ahí. Imagínate, tenían un gran avivamiento ahí, hermanos. Es que la palabra de Dios es un arma poderosa. Esta arma, hermanos, es mejor arma que cualquier arma atómica, mejor que las armas rusas que están haciendo y que amenazan los rusos con destruir a Estados Unidos, otros países o Israel. La mejor arma que tenemos está en nuestras manos y no nos damos cuenta. Es una arma poderosa, Y ellos escucharon todos, no todos la tenían, pero escucharon. Dice el 34, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones, lo que nos bendice y lo que no hacemos que trae maldición. Entonces, cosas, hermanos, en la prédica es importante tener un balance. Es importante predicar, exhortar. Exhortar no es regañar, exhortar es animar al pueblo. Exhorta, le decía el pastor ya con tiempo Pablo a Timoteo, exhorta, reprende, tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que hay veces hay cosas que en la prédica son fuertes, que nos llegan, fuertes, que nos hablan, que nos estremecen y dicen, ¡ay! Pero como esto, pero es Dios, porque no solamente tenemos que predicar bendiciones, sino también lo que nos espera si no hacemos lo que Dios dice. Y ellos escucharon bendiciones. No, todos pueden decir amén, gloria a Dios, aleluya, cuando el pastor siempre predica mensajes de ánimo y de bendición, y todos están amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando se predica
contra el pecado y algo que nosotros estamos haciendo, un alfiler se escucha ahí, silencio completo, caer ahí, porque no nos gusta escuchar eso, pero es necesario. Ellos escucharon las bendiciones como las no tan bendiciones, escucharon todo, y dice, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Un predicador balanceado, un predicador, pastor que predica, hermanos, tiene que predicar fuerte, pero con amor, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice, esto todavía me impacta más, el 35, léalo conmigo y nos ponemos de pie. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Toda la familia estaba de pie, toda la familia estaba ahí escuchando, y toda la palabra que Dios le dio a Moisés, toda la palabra que mismo Josué se levantó y les compartió a todo el pueblo, a los ancianos, a los líderes religiosos, a los sacerdotes, como a los niños, y todos estaban ahí escuchando atentamente. Hoy más que nunca necesitamos esta arma, hermanos, ponerla en práctica en nuestras familias. ¿Sabe lo que menos queremos hacer hoy en día? Es consultar con la palabra de Dios. Hoy queremos más entretenimiento, queremos más cosas, y es necesario. No digo que siempre tenemos que estar serios y recibiendo palabra, pero es necesario tener palabra de Dios. Si no puedes tú leerla, escúchala en audio, escúchala a todo volumen, así como escuchas el reggaetón. ¿No dije reggaetón? No. Así como escuchas otras cosas, así es. Escuchemos la palabra de Dios. Ponla, que sacará todo lo que malo que el enemigo quiere traer ahí a tu casa. Ponla en audio y que escuche cada rincón de toda la casa. Yo recuerdo una hermana que se levantó y dio testimonio, no de nuestra iglesia, de otra iglesia. Decía que todos los días a sus niños pequeñitos de 2, 3 años iba al cuarto y le ponía el audio, la Biblia, en un volumen poco alto, tampoco que les fuera a reventar los tímpanos de los oídos de sus niños, de sus bebés, pero todos los días se los ponía. Y ahora puede ver unas hijas que sirven a Dios, unas hijas que están glorificando al Señor, porque la palabra, hermanos, cobra vida en los oídos. Que no nos cansemos. Yo sé que son largos, hay veces los estudios que Dios me da a mí para traer, pero es palabra de Dios, hermanos. Todo lo que proyectamos allí no son que dijo tal teólogo, sino es lo que dijo Dios. Es lo importante, lo más importante, lo que dice Dios. Que dice Dios. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, mi Dios. Todos necesitamos de la oración. Yo necesito de la oración. Yo necesito de la oración de tu pueblo. Que me levanten, mi Dios, en oración, porque tú conoces cuánto ataque todos los días viene a mi mente. Gracias te damos, mi Dios, porque tu palabra se encarga cuando la traemos a la mente y la reemplazamos con un pensamiento del enemigo, con algo que mentira, duda que el enemigo trae. ¿Qué refrigerio es que traes a nuestra mente y a nuestra alma cuando tu palabra es escuchada, cuando tu palabra es meditada en nuestra mente y nuestro corazón? Cobra vida en nosotros y saca todo lo que mal pensamiento, semilla de duda, todo lo que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón, es sacado por la palabra de Dios. Porque tú dijiste que tu palabra ha sido inspirada por ti, mi Dios, y útil para redarguir, para instruir, para corregir, y que a cada uno de nosotros lo necesitamos. Nos corrijas, que nos hables, que nos des aliento de vida
porque aquí están palabras de vida, son aliento de vida. Es una palabra viva, corre, que toma raíz y le permitimos. Ayúdanos también, mi Dios, a buscarte más como pueblo. Mientras hay música, ya no voy a hablar mucho, sino voy a dejar que el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y si tenemos que hacer un altar, arrodillarnos delante de Dios, pues hagámoslo en esta noche. Algunos ya lo están. Gracias, mi Dios, te damos.